Bueno, estamos de regreso aquí a Info Análisis. El tema de los papeles, los mal llamados papeles de Panamá y las consecuencias que esto tiene para el país y que va a seguir causándole a Panamá una exposición negativa, porque eso hay que reconocerlo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Involucra varios retos que debemos nosotros afrontar. Por ejemplo, se cuestiona la transparencia de Panamá en cuanto al manejo de ciertos temas fiscales, por ejemplo, o transparencia financiera puede ser, entre otras cosas, el manejo pulcro en materia de lo que es la creación de algunas sociedades anónimas y el objetivo final cuál es, pero sobre todo que se ha pretendido hacer ver que somos un país de pillos, lo cual no es justo, y eso es importante que se haga una campaña muy seria para mitigar el impacto negativo que esto tiene. Hoy he invitado a un exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, es panameño, es economista, un hombre de mucha reputación internacional y nacional, que incluso estuvo laborando un tiempo en el Ministerio de Finanzas y renunció de ese cargo. Y yo quiero hoy día escuchar su opinión porque hay muchas versiones acerca de lo que esto, no es lo que representa para Panamá ahora, sino en la opinión suya, don Francisco Bustamante. Doctor Bustamante, el futuro, hablemos, el presente ya lo estamos viendo, nos está mordiendo el presente. Yo creo que estrategias. Renunció, salió por la puerta ancha, ¿no? Sí, se fue por una razones que no, sí, él renunció, no es como mucha gente que hay que renunciarlo. Pero, doctor Bustamante, hablemos de presente y futuro, olvidemos el pasado, olvidemos la palabra, vamos a dejar el pasado en suspenso, hablemos del presente y futuro, del impacto que esto va a tener para la banca en diferentes rubros que me gustaría conocer su opinión. Sí, mira, gracias. No sé si ustedes recuerdan que hace aproximadamente un mes y medio, cuando ya yo estaba por salir de la Intendencia, yo vine acá. ¿Acá en la Intendencia? De supervisión y regulación de sujetos, sujetos obligados, no financieros. Ajá. Y yo estuve, y en aquel momento me preguntaron, ¿cómo ves la economía panameña? Yo dije lo siguiente, lo que dicen los economistas jóvenes, que los fundamentales de la economía están bien. ¿Qué son los fundamentales? Los fundamentales de la economía son los indicadores económicos. Okay. ¿Ve? Baja inflación, una buena tasa de inversión, empleo, un PIB sostenido creciente, estabilidad jurídica, o sea, toda una serie de cosas que decía, los fundamentales están bien. ¿Cuáles son los riesgos? Que hablé como que si fuera profetizos. ¿Eso fue hace qué tiempo? Eso fue como un mes y medio, 2 meses atrás. Hace un mes y medio, 2 meses. Yo dije, yo dije, lo que hay que cuidar es la reputación. Okay. Porque en economía, como en todas las cosas, la reputación manda. Habría que trabajarla, cuidarla, mantener esa reputación, es lo que habría que hacer. Y hoy día, justamente, si dimensionamos el tema, el principal daño que estamos teniendo nosotros ahora mismo, en el corto plazo, y con repercusiones inimaginables, o lo que tú te puedas imaginar, es justamente eso, la reputación de Panamá. Está siendo golpeada severamente por esta situación. ¿Cuáles son los riesgos para la economía? Me decía un colega que si se retiraran los bancos europeos, es el 5% del PIB del sistema bancario, y eso es nada. Digo, estás equivocado. Yo no había dicho este comentario en público porque la prudencia es la que nos manda a llamar, pero yo creo que uno de los riesgos que está sometiendo es que Panamá no tiene dinero propio, usa el dólar. Dependemos de los flujos monetarios que se dan a través de balance de pago. Y esos flujos monetarios vienen por los saldos de balanza de importaciones y exportaciones, más los flujos autónomos de capital, que vienen por inversión y a través de la cuenta capital que entran a los bancos. Si los depositantes del resto del mundo se retiran de Panamá por el riesgo reputacional, hay una contracción en la oferta de crédito. ¿Mayor o superior a lo que se está ahora mismo? Mayor a lo menor a ese 5%. Entonces, esa restricción en la oferta de crédito tiene dos efectos inmediatos. En una economía donde tú tienes moneda propia, tú amortiguas eso con tasa de cambio, tasa de interés, compra y descuento de documentos en el mercado. Panamá no tiene ninguno de esos instrumentos.
¿Qué pasaría entonces si eso sucede? Permiso, pero hasta ahora ha sido para bien no tener esas fluctuaciones. Y no estoy diciendo que cambiemos. Ha sido saludable. Nada para hacer esa puntualización. ¿Qué pasaría en este momento si se da esos eventos? Las tasas de interés se van a disparar. Los bancos van a tener que reducir sus exposiciones, sus carteras, o van a tener que aumentar la liquidez. Y aquí viene la primera. ¿Cuáles son los activos líquidos que tienen los bancos? Hay más de 3.000 millones de dólares en bonos e inversiones que tienen los bancos. Tendrían que liquidarlos para tener más liquidez, pero eso es nada. ¿Ve? Ahora me hace sentido que el Fondo Monetario esté presionando a Panamá para tener una línea de préstamo de banco de últimos recursos, que yo en un artículo que publicaron en una revista jurídica, yo me opongo a eso, y cierro el artículo diciendo que no es bueno para Panamá tener eso porque es un costo sobre las finanzas públicas, reduce la capacidad de endeudamiento del país. Y digo, o es que el FBI sabe algo que los demás no sabemos. Así cierra el artículo, está en una revista electrónica de una firma de abogados muy prestigiosa que no está involucrada en los temas que estamos hablando. ¿Ve? Entonces, el tema es que puede haber una restricción en la oferta de crédito, que puede dispararse las tasas de interés, que ya vienen en ascenso, y lo peor, un efecto en el empleo. Si se da un efecto en el empleo, en la pérdida de empleos, tú vas a tener inestabilidad social y tú vas a tener presiones políticas ya sobre el gobierno acentuadas allá los problemas domésticos que estamos viviendo, que hasta ahora son difíciles pero son manejables. Si tú tienes un incremento del empleo, después que tú tienes un país acostumbrado a tasas de empleo altos, tienes una inmigración que te va a pesar también y vas a tener una serie de problemas que hay que prever. Entonces lo que hay que hacer aquí es aislar el problema, reducirlo, mejorar la exposición de Panamá, rescatar esa reputación, y yo creo que aquí vienen los grandes temas que después puedo hablar si tú quieres. Pero eso sería esencialmente el escenario más difícil que pondría en peligro la economía nacional por el lado de la restricción, del retiro de depósitos del sistema bancario. Mire, Panamá tiene también unas deudas por pagar, unas cuentas por pagar importantes de obras que quedaron de la administración pasada. ¿Y eso cómo afectaría eso también? Bueno, esas obras ya están prácticamente saldadas. El peso del servicio de esa deuda se dio en el año 2015 y en lo que va el 2016 se saldan. Ya están todas. Yo diría en una buena parte han sido saldadas. Eso le ha restringido mucha capacidad de financiamiento al actual gobierno. El problema es qué va a hacer el país con el presupuesto que tiene. Tú tienes que en el presupuesto de inversiones del Estado, más de la mitad está dirigido a gasto social. Más de la mitad. Tú tienes una planilla de empleo que para mi gusto excede la capacidad y las necesidades del Estado panameño. Un Estado gordo, grasoso. Está sobredimensionado el Estado, con muchos empleados y mal pagados la gran mayoría de ellos. Entonces tú tienes un tema ahí que ningún gobierno ha querido resolver y es un problema acumulativo de todos los gobiernos. Llámese PRD, llámese Cambio Democrático, llámese... Todos han tomado desde hace muchos años el clientelismo político, y entonces cortar eso es muy difícil. Otro problema social. Entonces no puedes hacer el ajuste por el gasto corriente. Vas a tener que ajustar por el gasto de inversión, si se dan esas condiciones, agravando una situación reputacional. Por eso digo, lo sano, lo sensato es cortarlo, hacer un análisis. Yo tengo dos posiciones. Me piden el intercambio automático de información. Panamá dice que a discrecionalidad. Debe haber un punto en medio de los dos, pero lo que no estamos entendiendo en Panamá es que el mundo cambió. ¿En qué nos hemos entendido? Explíquelo mejor. ¿Cambió en qué sentido? Después de septiembre del 2011, creo que es. Septiembre 2001, perdón. El mundo cambió. Hoy día nosotros vivimos un mundo más interconectado. El temor al terrorismo permea todas las capas de gobierno de todos los países. Esa ha sido mi experiencia cuando fui intendente, sea en Sudamérica, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en Panamá. Hablaba con un exfuncionario de la DEA, del FBI, del Homeland Security, de los grupos en París, en Sudamérica. El terrorismo está en la cabeza de toda esta gente. No hay una realidad. Y esta es una realidad. ¿Tú te imaginas que mañana nos volaran aquí en Panamá bombas? Dios no lo permita. No lo permita. Entonces, ¿qué sucede? El terrorismo está en la cabeza de todos estos señores. Entonces, no me sorprende que
buscando el tema del terrorismo, se toparon con estas cosas. Aunado al tema, como ya hemos hablado en otra ocasión, que Europa, sus estados de bienestar están colapsados por la falta de ingresos, la falta de competitividad. Entonces, necesitan recaudar. Entonces, esa es la realidad del mundo de afuera. Y si tú te vas a la estructura de países, Panamá es uno de los pocos países en el mundo que tiene la renta territorial. Uno de los pocos. La gran inmensa mayoría tiene la renta residencial de sus residentes donde estén. Entonces, esos elementos nos tienen así. ¿Qué me cuesta más? Poner en jaque el sistema por defender un negocio que dicen es el 1% del PIB, o sentarme a negociar seriamente qué es lo que son los mejores intereses del país, no de un grupo. Yo creo que esa es la disyuntiva. El todo por el nada, o sea, o el mucho por el poco, lo que estás hablando. Cualquiera de las dos situaciones tiene costos. Yo creo que Panamá tiene que ver la menos costosa en el mediano plazo, en el cortísimo plazo, y para evitar las repercusiones reputacionales de largo plazo. Porque, señores, esto no va a parar aquí. Sí. Okay, en breve vamos a regresar y tenemos en la mesa también a don Alejandro Félix de Sousa, que él va a hablarnos de una actividad que precisamente se está preparando para eso. Pero ¿sabe qué, doctor Bustamante? Dos temas. Uno, haber incorporado a Joseph Stiglitz, al equipo panameño, un hombre de la escuela keynesiana, por una parte, y por la otra, que yo quisiera escuchar su opinión, es que quieren o pretenden algunos países que nosotros seamos sus cobradores de impuestos. Me gustaría conocer de su óptica cómo la ve. No se vayan, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.